Paz y bien, estimados estudiantes. El día de hoy nos vamos a encontrar a través de esta plataforma, de manera que ustedes también tengan el tiempo necesario para poder hacer el producto de la sesión de hoy, que es algo muy importante para nuestro proyecto, pues constituye un paso fundamental para la creación de nuestro libro en PopUp. Esta fase es la creación de guiones gráficos, que es la que vamos a realizar el día de hoy. No sin antes empezar como siempre con una oración en la cual nos vamos a encomendar a nuestro santo peruano, San Martín de Porres, que recordamos en el mes de noviembre, para que Él pueda interceder por nosotros ante Dios. Por ello decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recordamos esta frase que es: yo te curo, Dios te sana. Y le vamos a pedir justamente a San Martín de Porres que sea Él quien interceda por nosotros para que Dios nos sane, para que Él permita pronto término de esta pandemia y para que permita también que todo salga bien en nuestras vidas, que nos sanemos también a nivel personal, que sanemos nuestras dolencias, nuestros malestares, nuestros resentimientos y que nos permita alcanzar esa felicidad que tanto deseamos. Así que vamos a pedir a San Martín de Porres que interceda por esta nuestra intención y le decimos juntos: San Martín de Porres, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Confía en que me has acompañado desde casita con nuestra oración. Entonces, iniciamos nuestra sesión tranquilos porque ya estamos en las manos de nuestro Señor. Y te voy a pedir que observemos estas imágenes que tenemos aquí. Mira, lo que se está difundiendo es el lavado correcto de las manos, ¿no? Y actualmente vemos que por el lugar que veamos, tenemos al alcance imágenes donde tratan de difundirnos cómo debemos cuidarnos frente al COVID-19 y qué debemos hacer de repente si es que estamos en la calle, ¿no? Como por ejemplo lavarse las manos. Ahora que las personas ya están saliendo, seguramente cuando van por algún lugar observan siempre algún afiche por lo menos donde les dicen cómo deben lavarse las manos, ¿no? Entonces aquí tenemos uno de los tantos que se están difundiendo y yo quiero preguntarte qué observas. ¿Qué observas aquí? De repente imágenes en secuencia que te enseñan cómo lavarte las manos, ¿sí? De repente algunos textos pequeños. Entonces, ¿a base de qué se hacen los afiches? Si yo te digo que este es un afiche, ¿a base de qué tú me dirías que está hecho? A base de imágenes y texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza los afiches? Mira, ¿cuánto del afiche ocupa la imagen y cuánto del afiche ocupa el texto? ¿Qué es lo mayoritario, las imágenes o el texto? Yo creo que el texto, ¿verdad? Perdón, las imágenes, ¿cierto? Entonces, lo mayoritario en un afiche sin duda es el uso de imágenes que son reforzadas por un texto pequeño que permite entender con claridad el mensaje que se desea expresar, ¿bien? Pero lo característico del afiche es esto que mencionamos, que usan una mayor parte de imágenes que refuerzan con un texto pequeño, ¿no? Para difundir un mensaje específico. Entonces, ¿para qué o por qué usar en los afiches la mayor parte del espacio con imágenes? ¿Por qué? ¿Para qué nos ayudan las imágenes? De repente entender mejor algo, entender mejor los mensajes, entender mejor un significado, a entenderlo con ejemplos de manera gráfica, a captar mi atención. ¿Por qué no usar entonces solamente el texto donde coloquen los pasos correctos para lavarte las manos? Y en vez de eso, usar un afiche. ¿Por qué no usar el texto completo, sino un afiche? A ver, ¿por qué? ¿Por qué valerse entonces de imágenes también para difundir este mensaje? ¿Por qué no solamente colocar el texto? De repente porque sienten que las imágenes nos van a ayudar más, porque las imágenes van a captar nuestra atención, van a permitir que nosotros busquemos saber qué es lo que se retrata en esas imágenes. Sí, ¿verdad? Porque sabemos que estamos marcados a lo largo de nuestras vidas por estímulos gráficos que captan nuestra atención. Entonces, constantemente cuando nosotros vamos de repente caminando, vamos en algún lugar o estamos en casa en la televisión, viendo la televisión, observamos ciertas imágenes que llaman nuestra atención, ¿no? Entonces, son nuestras imágenes las que marcan nuestra vida y las que marcan nuestra atención, porque definitivamente llama mucho más la atención ver una imagen que ver un texto. Entonces es por eso que prefieren en este caso usar imágenes antes de usar el texto completo. Y yo te pregunto entonces, ¿cómo usarías tú las imágenes para planificar tu proyecto de pop-up, sabiendo que son tan importantes y que llaman tanto la atención de las personas?
de repente sería necesario, preciso, buscar la forma correcta de utilizar estas imágenes y de potenciar todos los efectos que nos pueden dar para que nosotros podamos así hacer un pop-up vistoso, ¿no? Sabiendo que son tan importantes y que son las que más llaman la atención de las personas, incluso más que los textos. Entonces es importante también que nosotros busquemos la forma correcta de utilizarlas para que nuestro libro de pop-up pueda alcanzar los efectos que desea y pueda llamar la atención del público como desea, ¿no? Entonces, sin duda, para elaborar afiches como estos y para elaborar productos donde nosotros vamos a usar imágenes, es preciso primero realizar, como dice aquí, una planificación, ¿no? De forma que el uso de estas imágenes obtenga todos los frutos esperados y nos permita obtener aquello que nosotros deseamos. Entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a trabajar la capacidad, aplica procesos creativos y el desempeño que vamos a trabajar a lo largo de la sesión es elabora. ¿Por qué? Porque el propósito es que tú al terminar la sesión culmines elaborando el guión gráfico de tu proyecto de cuento en pop-up para que puedas justamente utilizar de forma correcta, de forma óptima, las imágenes dentro del pop-up que vas a elaborar. Entonces vamos a empezar a generar ideas sobre los guiones gráficos. Tú dirás, pero Miss, ¿qué son los guiones gráficos que voy a tener que elaborar? ¿Es algo muy difícil? No, mira, tenemos aquí por ejemplo, ¿qué cosa? A ver, una historieta, ¿sí o no? Tenemos una historieta donde Mafalda, que es un personaje muy conocido de Kino, que justo acaba de fallecer este año, Mafalda está conversando con Susanita, ¿no? Susanita le dice, oye, estoy con un humor de los 1000 demonios. Y Mafalda le reclama porque le dice, pero yo te veo muy contenta. Y Susanita le dice, claro, porque no quiero que la gente se dé cuenta que estoy molesta. Entonces le dice, no tendrías por qué decirlo. Pero Susanita le contesta que lo dice porque si no lo diría, sería un hipócrita, ¿no? Entonces Mafalda se va molesta de aquí. Ahora, lo que yo quiero que tú veas aquí es la secuencia de imágenes, ¿no? Comenzamos de repente con Susanita contenta, Mafalda extrañada. Poco a poco Mafalda se va ofuscando, mira los cambios en las posturas y después mira cómo termina el gesto de Mafalda y cómo termina el gesto de Susanita. Entonces en este caso las imágenes son muy importantes porque nos permiten entender lo que está pasando en la historia, ¿no? Y así como aquí nosotros tenemos una secuencia ordenada de imágenes que tiene un inicio, nudo y desenlace, ¿no? Y esos son los guiones gráficos. Los guiones gráficos no son más que una secuencia de imágenes o un conjunto de imágenes ordenados que permiten entender el desarrollo de una obra, de una película o de un cuento determinado y que a su vez son parte de la planificación del producto final del mismo. Quiere decir que yo antes de grabar un videoclip hago un guión gráfico donde coloco una secuencia de imágenes que son las imágenes que yo voy a grabar para mi videoclip, por ejemplo, ¿no? Para saber qué debo actuar en cada parte de mi video y qué debo hacer. Entonces en este caso nosotros vamos a usar los guiones gráficos para saber qué figuras voy a incluir en cada parte de mi cuento de pop-up, en cada hoja de mi cuento y qué debo hacer entonces cuando ya vaya a producir las figuras en pop-up. ¿Por qué? Porque el guión gráfico, como te dije, no es más que una secuencia de imágenes donde se ve paso a paso lo que va a suceder dentro de tu producto, en este caso dentro de tu cuento. ¿Qué va a suceder en la primera escena de tu cuento? ¿Qué va a suceder en la segunda? En el nudo, en el desenlace y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero, ¿qué es lo que vamos a incluir? A ver, vamos a tomar algunos elementos de los guiones gráficos, porque de hecho los guiones gráficos son producidos para otro tipo de objetos artísticos, como los videos, las películas, etcétera, ¿no? Pero nosotros vamos a tomar esta idea del uso del guión gráfico para hacer nuestro cuento de pop-up, ¿ya? Vamos a trasladar ese uso del guión gráfico desde lo audiovisual hasta el pop-up que nosotros vamos a realizar. Quiere decir que vamos a utilizar esta herramienta para planificar nuestro pop-up, para elaborarlo. Entonces vamos a incluir algunos de sus elementos, no todos, sino que vamos a incluir simplemente los gráficos, que siempre se colocan en un guión gráfico, valga la redundancia, que son los dibujos. Vamos a incluir el ambiente, que es el lugar que se va a retratar. Vamos a incluir también figuras en pop-up, no solamente dibujos fijos, que son los que están acá dibujados tal cual en la hoja, sino también figuras en pop-up como la que vemos señalada. Y además vamos a incluir también, vamos a agregar un texto narrativo.
Entonces, este texto que vamos a incluir es justamente para que nosotros vayamos planificando qué parte del cuento vamos a narrar en cada hoja y cuál es el texto que vamos a incluir en cada hoja. Bien, esta parte es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer como trabajo simplemente es un gráfico a mano de todas las hojas de mi pop-up. Voy a dibujar yo a mano qué va a ir en cada hoja de mi libro pop-up. ¿Cuántas hojas voy a tener en mi libro? Voy a tener 5 hojas, 8 hojas, 6 hojas. Entonces, ¿qué voy a incluir en cada hoja? ¿Qué texto y qué imagen voy a incluir en cada hoja de mi libro? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y en eso consiste nuestro guión gráfico. Simplemente en dibujar la secuencia de hojas de mi libro pop-up y qué es lo que va a ir o qué voy a incluir en cada una. Entonces, para poder realizar ello, yo voy a seguir ciertos pasos. Planificar, dibujar, redactar y revisar. Bien, primero vamos a planificar nuestro libro pop-up. El cuento que elaboramos la clase pasada, ya te lo revisé, ya les envié comentarios a todos los que me lo presentaron. Y entonces lo que vamos a hacer es dividir este cuento en partes. Vamos a dividirlo en partes según el número de hojas que queramos que tenga nuestro libro. Por ejemplo, voy a dividir mi cuento en 6 partes y esas 6 partes son las 6 partes que yo deseo que mi libro tenga. Bien, voy a recordar que cada parte entonces que yo divida va a tener que corresponder a una de las hojas de mi libro pop-up. Eso significa entonces que yo no puedo tampoco dividir el cuento en partes muy extensas, ¿no? Sino que deben ser partes de un tamaño regular para que lo pueda incluir en cada hoja sin que resulte muy cargado de texto. Luego voy a dibujar un recuadrito, una viñeta para cada parte planificada, quiere decir para cada hoja, y voy a dibujar cómo representaré eso que está pasando en esa parte del cuento dentro de esta hoja de mi libro pop-up, ¿bien? Con qué figuras, con qué imágenes y también con qué herramienta de pop-up. Como dice aquí, no olvides incluir imágenes fijas e imágenes móviles. Luego, una vez que ya he colocado, he dibujado, mejor dicho, en cada hoja, aquello que va a ir en mi libro pop-up, voy a acompañar cada dibujo del texto tal cual como yo lo voy a transcribir a mi libro. Digamos que este es un borrador. El guión gráfico es el boceto de tu proyecto de pop-up para que luego tú lo puedas realizar. Así como hacíamos bocetos de dibujo para luego pintarlos y pasarlos a la hoja final, entonces en este caso también vamos a hacer un boceto de nuestro libro pop-up para luego pasarlo o hacerlo dentro del producto final. Y una vez que ya hemos redactado los textos que van a ir también en nuestro libro, vamos a revisar. Vamos a revisar si esto que hemos escrito o esto que hemos hecho, nuestro guión, permite que la historia se entienda, permite que se entienda mi cuento, si las imágenes nos ayudan a entender o las imágenes no están de repente guardando relación con el texto. A ver, voy a revisar eso. Voy a revisar si es claro el mensaje y también si es que hay algo que yo creo que podría mejorar. Bien, entonces vamos a producir nuestro guión gráfico del cuento en pop-up. Vamos a planificar, ya tenemos nuestro cuento en Word, ya tenemos nuestro cuento en Cubicol, entonces vamos a separar nuestro cuento en las partes que nosotros consideremos que se debe dividir y vamos a separar nuestro cuento por el número de hojas que queramos. Si queremos que nuestro cuento tenga 6 hojas, bueno, pues lo dividiré en 6 partes. Bien, y luego voy a elaborar el guión gráfico de mi cuento haciendo un recuadro para cada hoja y para cada parte que yo he separado y voy a dibujar entonces aquella figura que yo creo que es precisa para esta parte del cuento y también voy a escribir al final el texto que corresponde a esta parte del cuento que he separado. Una vez que he terminado, simplemente voy a revisar mi guión gráfico y voy a ver qué detalles puedo afinar para que pues de repente mi cuento sea claro y tenga el mensaje o dé el mensaje que yo espero, ¿no? Siempre trabajando en base a las referencias que hemos observado. Hemos observado por allí alguna imagen de una hoja de un cuento, bueno, pues allí me voy a basar para yo también poder hacer mis imágenes y el texto de mi cuento. Tienes aquí los criterios de evaluación, que la planificación de la división que hagas en partes de tu cuento sea idónea, que el guión gráfico sea secuencial, se entienda la historia, sea clara, sea cohesionada, que utilices todos los elementos que nosotros mencionamos, imágenes fijas, imágenes en pop-up y texto, y que además también trabajes siempre mostrando respeto a los tiempos que se dan, ¿no? Una vez que terminas tu guión de pop-up, le tomas una fotito y me lo envías vía Cubicol. Así que acá te dejo
unas recomendaciones para que puedas hacer tu guión gráfico de forma adecuada, de forma correcta, ¿verdad? Entonces, lo primero, separa tu cuento en partes de regular tamaño, quiere decir ni muy largas ni muy pequeñas. Segundo, trata de separar el cuento una vez que los personajes estén cambiando de lugar o cuando ingresen y salgan personajes. Quiere decir, no cortes la hilación del cuento, trata de separarlo justo en el momento que de repente dicen, y nos vamos al bosque, perfecto, allí cortas el cuento y empiezas una nueva hoja. O si no, cuando ingresen nuevos personajes a la historia o estén saliendo los personajes que estaban hablando. En esos momentos vas a aprovechar para hacer las divisiones o los cortes de tu cuento. Bien, ahora vamos a ver cómo hacer esta división, no te preocupes. Como tercera recomendación, busca que tu cuento tenga solamente entre 5 u 8 hojas, puesto que si trabajamos más hojas se nos va a dificultar acabarlo en el tiempo que hemos previsto. Bien, y por último, recuerda que debes incluir tanto figuras fijas que están dibujadas en la misma hoja como figuras en pop-up, que son las que vas a planificar también. Muy bien, entonces con estas recomendaciones vamos a observar un ejemplo de cómo hacer nuestro guión gráfico para nuestros libros, mejor dicho, de pop-up. Bien, vamos a observar un ejemplo. Así que, como siempre, te agradezco tu atención, pero ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra explicación para que luego puedas hacer tú también tu trabajo. Muy bien, entonces tenemos aquí un cuento. Bien, tenemos aquí uno de los cuentos que he revisado y vamos a ver cómo dividirlo. El cuento se llama La imaginación de Pedro en pandemia. Obviamente eso tiene que estar o ir en la portada de mi libro, ¿no? Por eso no hay problema. Vamos a empezar con la narración. Pedro era un pequeño niño que pasaba una cuarentena en casa debido a una pandemia. En su país, Perú, se sentía triste, desolado, sin nadie con quien jugar. Hasta que un día su mamá le trajo un pequeño muñeco. Vemos que aquí ya está cambiando la escena, ¿verdad? Primero nos dicen que Pedro era un niño que pasaba una cuarentena en casa, aburrido, de repente triste, y luego nos están diciendo que su mamá entra en escena porque le va a traer un muñeco. Quiere decir que aquí ya está ingresando un personaje, entonces aquí viene la recomendación de, en esta parte justo, cortar este texto de mi cuento y dividirlo en dos partes, ¿no? Entonces, para dividir mi cuento en partes, yo voy a ver en dónde es que lo puedo cortar. Entonces yo veo que aquí puedo realizar un corte porque va a ingresar un nuevo personaje. Entonces simplemente separo el cuento en este momento. Bien, en esto consiste el primer trabajo, en separar el cuento en partes. Entonces ya tengo dos partes hasta el momento, ¿no? Voy a continuar leyendo. Hasta que un día su mamá le trajo un pequeño muñeco con la esperanza que pudiera jugar con él y se sintiera feliz. Bien, entonces su mamá entró en escena, le trajo el cuento. Ya tengo otra parte, aquí lo separo. Afortunadamente Pedro jugó con él, aquí ya tengo a Pedro jugando, esa es otra escena, y de repente vio que se le apareció un pequeño niño producto de su imaginación con el que jugó y jugó. Entonces aquí Pedro está jugando y se le aparece un niño. Ingresa otro personaje, perfecto, corto mi escena. Después de horas de juego, el pequeño niño le dijo, aquí ya están conversando los dos, amigo, me tengo que ir. Y Pedro triste respondió, está bien, pero mañana nos veremos. En la noche, aquí ya cambia de tiempo, ¿no? Aquí está conversando con el amigo imaginario y en este momento ya transcurrió un tiempo, ya no está jugando, sino que más bien está en la noche. Entonces, como ya cambia de tiempo, voy a cambiar yo también de hoja. Porque ya se fue mi amigo, ¿no? Ya se fue el amigo de Pedro, mejor dicho. Entonces, ya se cambian personajes, cambio de hoja. En la noche Pedro soñó que se caía un vacío donde había muchos televisores donde salían personas fallecidas por el COVID-19. Al verlas Pedro empezó a llorar y justo en medio de su llanto logró ver a su amigo imaginario. Aquí ya está entrando nuevamente el otro personaje, ¿no? Primero está Pedro con la televisión, bien, aquí corto, y después está Pedro viendo a su amigo imaginario. Entonces aquí, como es importante el amigo imaginario, le voy a dar a él una hoja solita, ¿no? Mientras ellos conversan. Pedro, ya no llores. La gente está en un lugar mejor, solo queda esperar que esta pandemia pase. No te preocupes, soy tu amigo y siempre estaré contigo, haremos estos días más felices y olvidaremos todo. ¿Aceptas? Entonces tenemos aquí la parte final del cuento. Como es la parte final, no le vamos a poner mucho texto, ¿ya? La vamos a separar. Entonces, vamos a separar aquí donde dice, logró ver a su amigo imaginario. ¿Quién le dijo? Pedro, ya no llores, la gente está en un mejor...
Solo queda esperar que esta pandemia pase. Bien, vamos a cortarlo aquí para no poner mucho texto en esta hoja que es mi hoja final. Y el siguiente diálogo que tienen los personajes lo voy a colocar en otra hoja donde le dice: no te preocupes, soy tu amigo imaginario y todos estos días de pandemia, tú y yo y tu imaginación haremos estos días más felices y olvidaremos todo. ¿Aceptas? Bien. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Esto lo vamos a colocar todo en una hoja para que no gastemos una hoja solamente para poner una línea. Y ya está entonces dividido mi cuento. Así es como tú tienes que dividir tu cuento, en partes. Bien, vas a dividir tu cuento en partes y cada parte va a corresponder a una hoja. Entonces aquí yo tengo una hoja, aquí tengo otra hoja, una tercera hoja, una cuarta página de mi libro, una quinta, una sexta y una séptima. Entonces, obviamente, si tu cuento es más grande, vas a tener que colocar más texto en cada hoja. Bien, por eso está la recomendación de no ocupar más de 8 hojas, de manera que tu cuento no sea tan extenso y tengas que hacer tantas figuras en pop-up. Entonces, si tu cuento es más grande que este que tenemos en el ejemplo, pues simplemente puedes incluir un poquito más de texto en cada hoja. Bien, yo tengo en este caso el cuento separado en 7 partes, que significa que mi cuento va a tener, o mi libro va a tener 7 hojas. Bien, y yo creo que es algo bastante viable. Entonces, este es el primer paso para hacer el guión gráfico, ¿verdad? Separar el cuento en partes. Ya tengo mi cuento separado en partes, entonces de aquí, ¿qué sigue? A ver, ¿de aquí qué paso debo hacer? Justamente ya dibujar las viñetas, ¿verdad? Entonces, tengo 7 hojas. ¿Cuántas viñetas o cuántos recuadros debo dibujar? 7 recuadros, ¿verdad? Entonces, en una hojita yo voy a dibujar estos 7 recuadros para ver qué es lo que voy a poner o qué voy a incluir en cada hoja. Bien, entonces continuemos con la elaboración de nuestro guión gráfico. Bien, entonces mi cuento tiene 7 partes. Voy a dividir mi hoja en 7. Voy a hacer 7 recuadros y ya sé que cada parte corresponde a una hoja de mi cuento. Bien, ya está. Voy a dividirla. A ver, vamos a empezar por aquí. Ya está. Bien. Ya está. Muy bien. Tengo aquí las 7 hojas entonces de mi libro Pop-Up. Bien. Vamos a tratar de que sean, de que tengan la misma extensión. Ya está. Vamos a tratar de que tengan el mismo ancho, perdón, las hojas. Ya está. Muy bien. Un poquito mejor. Ahora entonces vamos con la primera hoja de mi cuento. En la primera hoja de mi cuento yo debo colocar el siguiente texto. Pedro era un pequeño niño que pasaba una cuarentena en casa debido a una pandemia. Bien, entonces voy a planificar que aquí de repente, de fondo, voy a dibujar una casa o un cuarto. Esta digamos que es, voy a marcarla para que tengas en cuenta qué es lo que estoy trabajando. Estoy trabajando aquí la primera hoja de mi libro Pop-Up. Bien, ya sabemos que esta hoja es una hoja abierta, ¿no? Entonces digamos que aquí yo tengo una división porque el libro se va a abrir así, ¿verdad? Entonces esta hoja tiene aquí su división, ¿verdad? Bien, pero yo tengo que hacer mi dibujo a lo largo de la hoja. Es decir, imaginemos que yo voy a hacer el dibujo una vez que haga mi libro a lo largo de toda esta hoja y luego esta hoja simplemente yo la voy a doblar en 2 para poderla poner en mi libro. Bien, así es como vamos a trabajarlo. Entonces los dibujos los vamos a hacer a lo largo de toda la hoja, no hay problema.
Voy a dibujar entonces en esta primera hoja un cuarto de fondo, un cuarto oscuro, muy bien. Aquí está el cuarto, vamos a borrar esta división de la hoja porque no se va a notar una vez que hagamos. Simplemente estoy planificando el dibujo que voy a realizar. Bien, aquí está, cuarto, muy bien. Y voy a dibujar a Pedro. Pedro va a ser mi pop-up. Entonces a Pedro yo lo voy a dibujar en medio, ¿no? Aquí tengo que dibujar a un niñito. Aquí está sentado de repente. Estos sus zapatos. Ajá. Acá está Pedro abrazando sus rodillas. Muy bien. Triste, entonces Pedro está cabizbajo. Acá está mi niñito, entonces él es Pedro. Mucho gusto. Pedro está cabizbajo. Está abrazando sus rodillas y está solo en casa. En esta cuarentena que le tocó vivir. Bien. Entonces Pedro va a ser mi figura pop-up, por eso a Pedro yo lo dibujo en el centro, y voy a señalar aquí con una flechita que a Pedro lo voy a hacer en pop-up. Bien, entonces el fondo yo lo voy a dibujar simplemente en la hoja, pero Pedro sí va a tener relieve. Pedro va a estar en pop-up. Pedro va a tener relieve. Bien, y ya he señalado aquí que Pedro va a tener pop-up. Ahora voy a señalar qué otros elementos puedo dibujar. De repente aquí puedo dibujar un reloj donde indique que las horas están pasando y Pedro sigue solo, de repente en la pared, de repente qué sé yo, pues qué más puedo dibujar, una cama, la cama de Pedro. Yo voy a ver qué imágenes voy a incluir en mi cuento. Bien, puedo dibujar de repente por aquí la cama de Pedro, como te estaba diciendo. Y depende ya de lo que yo quiera incluir en mi cuento, ¿bien? Y de lo que yo vaya a incluir. Ya está. Y ahora voy a colocar, voy a señalar dónde voy a poner el texto. Entonces yo el texto lo voy a escribir aquí. Pedro, lo escribo tal cual como está en mi hoja, era un pequeño que pasaba una cuarentena en casa debido a la pandemia. Lo estoy transcribiendo tal cual como está en mi cuento. Bien. De repente puedo hacer un corte, le pongo puntos suspensivos y continúo el texto más abajo. En su país, Perú, se sentía triste, desolado, sin nadie con quien jugar. Bien, entonces ya planifiqué la primera hoja de mi pop-up. En esta primera hoja yo voy a tener una figura central que es Pedro en pop-up, por eso Pedro va más grande. Voy a dibujar como imagen fija una cama, entonces voy a señalar aquí que esta es una imagen fija. ¿Qué significa imagen fija? La imagen fija es toda aquella que no está hecha en pop-up, sino que simplemente está dibujada en la hoja. Y voy a colocar también aquí un relojito que he dibujado. Y el texto lo voy a colocar en dos partes. Lo voy a colocar arriba y lo voy a colocar abajo. ¿Ya tengo todos los elementos del pop-up? Sí, ya tengo mi imagen fija, ya tengo mi figura en pop-up y ya tengo también mis cuadros de texto. Entonces, así va a ser la primera hoja de mi pop-up. Esta es la primera hoja de mi pop-up. Yo ya la planifiqué. Esta es la primera parte de mi cuento. Ahora voy con la segunda parte de mi cuento. En la segunda parte de mi cuento entra la mamá y la mamá le regala un muñeco a Pedro. Entonces yo voy a dibujar a la mamá. Vamos a imaginar que, a ver, vamos a hacerlo rapidito.
Imaginemos que entra la mamá, vamos a hacerlo con palitroques. La mamá le va a regalar a Pedro, que está aquí Pedro, un muñeco. Bien. Y a este muñeco yo lo voy a hacer en pop-up, solamente al muñeco. Bien. Solamente al muñeco yo lo voy a hacer en pop-up. Nada más. Entonces yo voy a señalar que el muñeco va a estar en pop-up. Y voy a señalar que Pedro y su mamá van a hacer imágenes fijas. Bien. Pedro y su mamá entonces van a hacer imágenes fijas y solamente va a ser en pop-up. ¿Qué cosa? El muñeco. Y voy a poner el texto aquí abajo. Hasta que un día su mamá le trajo un pequeño muñeco con la esperanza de que pudiera jugar con él. Bien, ya está. Entonces ya tengo mi texto, ya tengo mi pop-up y ahora ya tengo mi imagen fija. Entonces yo obviamente para terminar mi guión gráfico voy a tener que dibujar a la mamá entregándole a Pedro este muñeco. Bien. La voy a dibujar tal cual como debería ser para terminar mi guión gráfico. Bien. Imaginemos que aquí está la señora. Y al otro lado voy a dibujar entonces a Pedro, ¿no? Esto va a ser para yo poder finalizar mi pop-up. Vamos a dibujarla con botas a la señora. Eso, la señora ahí está. Muy bien la moda. Y ahora voy a dibujar a Pedro. Entonces, esta va a ser la segunda hoja de mi cuento. Esta de aquí sería la tercera, cuarta, quinta, sexta y mi desenlace. Bien, entonces, ¿qué es lo único que tienes que hacer en casita? Vas a dividir tu cuento en las partes que deseas que tenga tu libro. Quiere decir, vas a dividir tu cuento en el número de hojas que deseas que tu libro tenga. Y vas a dibujar entonces qué es lo que vas a poner en cada hoja. En la primera hoja voy a poner un pop-up a Pedro, una imagen fija y el texto en dos partes. En la segunda hoja voy a poner como imagen fijas a Pedro y a su mamá, al pop-up, al muñeco en pop-up y el texto abajo, que voy a poner en la tercera imagen, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima, de acuerdo a cada parte del cuento que yo he planificado para cada hoja, ¿no? Entonces simplemente lo que debo hacer es en una hoja cuadriculada o bond dibujar qué va a ir en cada hoja de mi libro pop-up, qué imagen pop-up, qué imagen fija y qué texto, de acuerdo a la separación que yo he hecho de mi cuento, que ya sabes que debe ser en partes de regular tamaño, de acuerdo a la extensión de tu cuento. Bien, como máximo te recomiendo unas 8 hojas para tu pop-up. Entonces simplemente lo que tienes que hacer es dividir tu cuento y luego dibujar lo que vas a colocar en cada hoja de tu pop-up para esta parte del cuento que tú has seleccionado o que has secuenciado, planificado, dividido. Bien, entonces una vez que terminas de hacer el guión gráfico, porque ese es el guión gráfico de tu cuento en pop-up o de tu libro pop-up, entonces una vez que terminas de hacer tu guión gráfico simplemente le tomas una fotito y me la envías vía Google Call para yo poderla retroalimentar, revisar, retroalimentar y alcanzarte mis comentarios de modo que la puedas mejorar. Bien, entonces nos vemos en la próxima clase. La próxima clase nos conectamos con este guión gráfico ya para empezar a hacer tus figuras en pop-up. Nos encontramos con
hojas de colores, con tijera, con lápiz, con regla y todo lo que vayas a querer incluir en las figuras de tu cuento en pop-up y con el guión gráfico definitivamente para que puedas simplemente pasar esto a la hoja. Quiere decir para que simplemente puedas transcribirlo o hacerlo ya a limpio, digamos, ¿no? Para que sepas qué es lo que tienes que hacer y no tengas que en ese momento estar pensando recién en qué es lo que vas a hacer en tu libro, ¿bien? Entonces el guión gráfico nos sirve para tener todo planificado. Es muy importante que lo hagas porque no puedes hacer tu libro sin hacer primero tu guión gráfico. Espero entonces la foto de tu guión gráfico vía Cubicol para poderla retroalimentar y nos vemos la próxima sesión. Publiqué el 31 de octubre, como quedamos día de la canción criolla, nuestro video de danza, así que espero que lo puedas ver en el canal de YouTube. Un abrazo, cuídate y que tengas un lindo día. Paz y bien.